quieren ver del sábado nada, ¿verdad? Todo quedó clarísimo, ni se acuerdan que estuvieron aquí el sábado. ¿Sábado? ¿Cuál sábado? ¿De qué hablan? Vamos a ir a ver al estudio. La rebelión. No, tal vez comenzamos. Entonces, nos quedamos en los conflictos internos de la revolución, que, como les decía yo, el tema es realmente complejo. A mí me interesa mucho, pero ya me doy cuenta que en estas generaciones ya no les interesa nada la revolución. De todas maneras, les tengo que dar el curso. Así que les interese o no les interese, hay que cumplir con el programa. Bien. La salida de Huerta, como señalaba yo, significa la derrota de un ejército profesional por un levantamiento popular que ya se había transformado en algo relativamente formal. Los grandes ejércitos de la revolución, la división del norte, la división de oriente, la de occidente, estaban con sus burocracias militares ya en su lugar, y dieron una buena pelea a un ejército que estaba desmoralizándose rápidamente. La rebelión zapatista es distinta. Ahí hay menos formalidad, es todavía más popular, si se puede, que los otros tres ejércitos norteños, y entre los cuatro llegan a ese punto de estrangular a las fuerzas huertistas. Pero luego viene el problema entre ellos. Señalaba yo que la soberana convención, que primero se reúnen en el Distrito Federal y luego en Aguascalientes, intenta la agrupación mantener la cohesión de las fuerzas revolucionarias, aunque ya no tienen enemigo reaccionario común. Entonces el enemigo se van a volver ellos mismos. El problema está entre una disputa personal y una disputa por el proyecto. Los cuatro ejércitos de los que habló, Zapata, Villa, Carranza y Sí, eran Zapata, Villa, Carranza, eran los tres grandes fuerzas de la convención. Digo que había cuatro divisiones, tres divisiones formales del ejército revolucionario del norte, más el ejército del sur. Eran cuatro ejércitos, pero las facciones revolucionarias eran en realidad tres: la más conservadora, la más cercana a lo establecido por la Constitución de 1857, era la de Carranza. Pero en el proceso de conflicto entre ellos, como ya vimos en parte en los seminarios, va creándose un ala relativamente radical y progresista en el lado de Carranza. Carranza siempre va a mantener, todas las facciones tienen sus divisiones internas. Entonces son tres grandes y luego se pueden hacer pedacitos de cada una de ellas. También se puede encontrar su centro, izquierda y derecha en cualquiera de las otras tres. Y ya entonces ya serían 9 facciones. Más los que están fuera, digamos que es bastante complejo el proceso. Hay muchos grupos que están fuera de las tres de los tres grandes agrupamientos, y que en algunos casos son simplemente partidas de bandidos que no tienen ninguna bandería, o que se la inventan, que pueden decir en un momento que son de tal bando y luego que son del otro, y van realmente por la libre.
Ese México de 1914-1915 es un México bastante caótico y en el que se puede observar el fenómeno de una desaparición del Estado. A lo mejor hoy estamos viéndolo también de diferente manera, pero entonces sí fue a lo grande. Realmente no había nadie a cargo de nada. No había una sola fuerza que controlara ni siquiera formalmente el país completo. Entonces es una lucha medio hobbesiana de todos contra todos y de un cierto estado de naturaleza que no iba a durar mucho tiempo, no podía durar mucho tiempo. La lucha grande, importante, se da entre las facciones carrancista y villista. Y el conflicto militar entre ellas tiene su centro en ninguna de las regiones que dominaron ellos, sino en el Bajío. Ahí es donde chocan los dos ejércitos y donde se ve que Obregón considera con más inteligencia su situación, juega a la defensiva, usa algunas de las técnicas que ya estaban en boga en la Primera Guerra Mundial y derrota a un Villa que es más intuitivo, aparentemente. Le gusta más ir a la ofensiva. Las ofensivas tienen un problema, como se vio también en la Primera Guerra Mundial. Cuando ingleses y franceses van a la ofensiva es cuando pierden la mayor cantidad de hombres. Y los alemanes que están a la defensiva se mantienen muy bien. Es cuando cambia el papel al final de la guerra, cuando los alemanes están en una situación desesperada y van a la ofensiva, cuando se acaba. Aquí Villa es el que se acaba. Villa con unas formas espectaculares de guerra, que son sobre todo sus cargas de caballería. Pero ya la caballería no debería de estar cargando de nadie, debían ser de a pie, porque hay ametralladoras del otro lado y Obregón tiene también trincheras con alambre de púas, típico de la Primera Guerra Mundial. Pero podría haber sido de otra manera, quizá. No estaba escrito que Villa tuviera que ser derrotado. ¿Qué hubiera pasado en un México donde la iniciativa militar se mantiene del lado villista hasta que derrote a Carranza? Interesante. El profesor Katz, en su libro y en sus artículos y en sus clases y en sus conferencias y en reuniones privadas, en todos lados, está señalando que nosotros debemos de tener en cuenta que Villa sí tenía un proyecto político y que cuando él fue gobernador de Chihuahua se puede extrapolar lo que hizo en Chihuahua como un microuniverso al macrouniverso nacional, y que iba a ser una política populista en donde, como ya vimos aquí, la tierra se iba a repartir según la contribución de cada quien. Era en ese sentido leninista, de cada quien según sus posibilidades. Si alguien tenía posibilidad de servir al ejército villista, tendría entonces más, tendría una recompensa mayor. No a cada quien según sus necesidades, ahí sí no, era nada más de cada quien según sus posibilidades. Y tendría una política educativa muy agresiva. Sería un gobierno más de centro izquierda de lo que Carranza terminó por ser de centro derecha. La posibilidad de que el zapatismo tomara el poder, esa sí es muy remota. En cualquier fórmula que se le vea, Zapata sí se quedó como una fuerza muy local, muy centrada en su base social de comunidades agrarias, y apenas si esbozó un proyecto nacional. Además, su capacidad militar estaba
asentada en la movilización de las comunidades que no se iban muy lejos. Tenían una base territorial, cosa que los villistas tenían menos. Los villistas se podían mover más por el país. Pero, en fin, el punto es que los gobiernos de la convención, que ponen sus propios presidentes, sus propios gabinetes, en ese gabinete va a estar Vasconcelos, en uno de ellos. Los dos gobiernos de la convención son Eulario Gutiérrez y, acuérdense, es Eulario Gutiérrez, a ver. No me acuerdo de Eulario Gutiérrez, ¿no? Bueno, pues nada, nos acordamos de Eulario Gutiérrez. Son dos, pero igual de impotentes. Es Lagos Cházaro, el otro, y ninguno de los dos realmente funciona. Se dispersan. En realidad los dos con quien tienen, en la medida en que tienen el apoyo de Villa, tienen sentido. Cuando ya esto se pierde, por sí mismos los convencionistas no dan para más. Entonces una lucha entre facciones, entre personalidades, se lucha también por el poder mismo, independientemente del proyecto. La destrucción de Villa es paulatina, pero las batallas del Bajío son las decisivas. Luego Villa va a seguir teniendo acciones militares y va a seguir hasta principios de los 1920, pero ya como una fuerza menguante, capaz de poner en aprietos al gobierno federal, pero no capaz de tomar el poder. Y la destrucción del zapatismo también se hace con la misma línea clásica que tenían desde el principio sus oponentes: cercar el estado de Morelos y esa parte de Puebla, del estado de México, en donde estaba el zapatismo, y también el Distrito Federal, aquí en Xochimilco, Milpalta, ahí tenía bases zapatistas, y llegó hasta aquí, hasta exactamente en esta zona de la Jusco estaban los zapatistas. Cerrándole sus posibilidades de recibir armas y lentamente estrangulándola, hasta el asesinato de su caudillo por una traición que es una tragedia. Decía yo que si Shakespeare hubiera conocido esto, hubiera hecho una buena obra, porque es una traición clásica. Usan a una parte del ejército carrancista para simular que se pasa del lado de Zapata, pero para hacer efectivo esta simulación necesitan un combate. Entonces hay un combate entre carrancistas, donde de antemano se sabe quién va a perder, y los perdedores son fusilados. Entonces los carrancistas fusilan a los carrancistas para atraer a Zapata, que es más desconfiado, pero su malicia no llega tanto. El maquiavelismo de Carranza es mucho mayor que el de Zapata. Entonces, al ver que sí fusilaban a los prisioneros carrancistas, considera que en efecto el personaje, el jefe carrancista que está a cargo de esa zona, se ha pasado de su lado y va a conferenciar con él, y en Chinameca, cuando están recibiéndolo con honores, en ese momento lo asesinan, y disminuye muchísimo el movimiento zapatista, pero no desaparece. Igual que el villismo, están ahí los remanentes de estos dos. Lo importante de la victoria de Carranza es la Constitución de 1916, que se hace en Querétaro, con un constituyente que es, por un lado, todo carrancista, y en ese sentido no hay pluralidad, pero dentro del carrancismo hay mucha pluralidad. Así que se van a presentar diferentes posiciones en relación a la Iglesia, que es una de los temas que se debaten con más
ímpetu en Querétaro y que visto a la distancia asombra a varios cuando se meten por primera vez a los documentos, a los diarios de debates. ¿Cómo que la iglesia? Pero ¿estamos en el siglo XIX o en el XX? ¿Ha habido un cambio? ¿Una máquina del tiempo? ¿Nos vamos hacia atrás? Porque se suponía que el meollo de la disputa es la propiedad de la tierra, el tipo de acción que va a tener el Estado sobre la sociedad, cómo influir en la economía, la nacionalización de los bienes en el subsuelo. Entonces, ¿qué rayos es la iglesia? Si eso ya estaba solucionado en el 57, pues no estaba solucionado en el 57, seguía latente. Entonces el gran choque es qué hacer con la iglesia. Y está el lado conservador del carrancismo que dice, bueno, vamos a dejarla más o menos en paz y no nos metamos mucho en eso. Y el lado duro, el lado radical, que dice, no, hay que acabarla. No acabarla en cuanto institución que esté dando sacramentos y cosas por el estilo, pero en cuanto su posición política, y esa posición política se tiene que atacar por su control sobre ciertas áreas de la educación. Entonces hay que impedir que la iglesia tenga un papel en la educación. Por lo tanto, queda declarado que los ministros del culto, en primer lugar, no pueden ser extranjeros. Había un montón de curas españoles. Va dirigido a ellos. En segundo lugar, no pueden usar sus vestimentas especiales, ni pueden hacer celebraciones fuera de los templos, es decir, que no haya procesiones. Y que no pueden tener propiedad de escuelas, ni pueden dar clases. Se deben de dedicar estrictamente a lo suyo. Es esa posición jacobina, como se decía en la prensa de la época, la que triunfa. Pero luego está el problema de la tierra. ¿Qué se hace con la tierra? Y es ahí cuando se va más lejos de lo que Carranza pensaba. Se adopta una posición muy cercana a la del zapatismo. El que alguien nazca y viva en una zona rural y sea un agricultor, eso le da derecho a poseer tierra. Todo mexicano que se dedique a la agricultura tiene derecho a la tierra. No nada más aquellos que habían perdido sus comunidades la tierra ante las haciendas o cosas por el estilo. No, todos, ahora todos. Ya no es un problema de ciertas comunidades, todos tienen derecho a hacer peticiones y a que se les entregue una parcela. Es una revolución sasa en América Latina y en el mundo. Y también, aunque muy atrás, porque si ven es el artículo 123, se habían visto 122 artículos antes de que se abordara el tema de los trabajadores no rurales, sino de los trabajadores urbanos o aquellos que, siendo trabajadores rurales, no trabajan directamente la tierra y que pueden ser sindicalizados. Entonces, estos trabajadores tienen no solamente derecho a sindicalizarse, que eso ya es una ganancia, no en todas partes se tenía ese derecho entonces, sino además tienen derecho a educación, a vivienda, a servicios médicos, a vacaciones. La jornada es de 8 horas, habiendo jornadas en fines del siglo XIX y principios del siglo XX, aquí a la vuelta, en las fábricas que ya no están, pero que podrían todavía seguir estando, si no estuviera el CISEN allí, eran jornadas de 12 y 14 horas, y se trabajaba los 7 días a la semana.
eran unos trabajos bestiales. Entonces aquí se disminuye la jornada, se da un día de descanso y se provee para casos de maternidad. Todo eso en la Constitución, no en una ley reglamentaria, sino en la mera Constitución. Es decir, las obreras tienen derechos por la maternidad. Bueno, esto es una revolución. Realmente antes de la intervención de Lenin no hay constitución más pro obrera que la mexicana de 1916. Bueno, no tiene mucho que ver, pero es que estaba viendo un documental el lunes y hablan de lo de Tomochi, que ya hablamos, pero creo que no mencionaron, porque aquí dice que hicieron como un plan en el que ponían como puntos que ellos querían, y hablaba de igualdad total de géneros y algo súper revolucionario para esa época, y creo que no lo habíamos mencionado. No, ¿sí? ¿Sí lo mencionaste? Durante el primer periodo de 1892, cuando no atacó el gobierno de Tomochi, porque ya estaban las elecciones, precisamente hicieron como una especie de sociedad utópica donde todos eran iguales, recibían la misma paga y eran iguales entre hombres y mujeres, y entre indios y mestizos, entre esclavos y hombres libres, todo eso. Pero era muy utópico, en realidad no se llevó a cabo de forma real, sino era dándose una expresión de principios. Porque, por ejemplo, la paga que ellos daban era altísima y era imposible que tuvieran ese dinero porque estaba una crisis económica terrible. Entonces era nada más. No, y además Tomochi, que era una Sí, claro. piojito en el siglo XIX, hay aquí en Chalco un plan en donde se le está como introducción, es un plan a todos los pobres y oprimidos de México y del universo, por si hubiera más allá del planeta pobres y oprimidos. En ese sentido es lo de Tomochi, que son utopías, nada más que la de 16 es la constitución de la República. Eso le da un carácter absolutamente distinto. Ahí sí se está hablando de algo que se tiene que poner en práctica. Y esta constitución no es la que llevaba Carranza cuando se inician las sesiones del Congreso Constituyente. Él presenta una muy similar a la del 57. Es en el proceso de la discusión cuando el ala más radical del carrancismo va tomando ímpetu e impone a las otras, no sin tener discusiones de fondo. Quienes no querían la reforma agraria, quienes no querían un reconocimiento tan amplio de derechos obreros, pero sobre todo lo de la iglesia. Eso es lo que divide mucho al carrancismo. Su corazón es más conservador, pero la legitimidad de las posiciones del ala revolucionaria se va imponiendo en la discusión. Ahora, una cosa es discutir, una cosa es levantar la mano y decir se aprueba este artículo, y otra es ponerlo en práctica. Eso, tenemos ahí un problema que viene desde el inicio, desde 1812, y lo vamos a ver en 1857. Las constituciones mexicanas son proyectos, no son reconocimientos de derechos existentes y de prácticas existentes. La Constitución norteamericana es al revés. Es la consagración de algo que ya existía. Se pone como norma lo que ya se acostumbraba en las 13 colonias que habían fundado los ingleses. Aquí lo de 16, que se va a aprobar en 17, es algo que no existe. La nación ha tenido un tipo de conducta colectiva y la Constitución pide otro. Entonces, por definición, en el principio, lo que la Constitución propone y lo que realmente pasa son dos cosas distintas. Se va a tener que ir adecuando, y en realidad en algunos puntos nunca se adecuó. Siempre se quedó
la realidad por un lado y la Constitución por el otro, en relación a la Iglesia, por ejemplo, en relación a la prohibición estricta y absoluta de que los ministros del culto se metan en la educación, nunca se puso realmente en práctica. No se podía, era una aspiración del ala radical. El que todos los obreros, cuando el establecimiento tuviera más de X número, creo que eran 30, pero no me hagan caso, hay que volver al artículo original, entonces había que proveer casas, el patrón, pues tampoco, y esto del servicio médico, pues tampoco. Hay muchas partes que van quedándose como proyecto cada vez más lejano y la realidad va imponiendo una práctica que no es constitucional, pero también esa práctica no es la que estaba antes, es algún punto intermedio. Ahora, esa distancia entre lo formal y lo real va a ser una de las características en las que se mueva el sistema autoritario que hemos venido viendo. La Constitución provee para una república federal democrática. Bueno, ni fue federal ni fue democrática, pero sirvió mucho ese marco para el régimen, porque con eso se protegía. Somos un régimen democrático desde 1916, en realidad desde 1857, en realidad desde 1824. Ahí están. Dice aquí la Constitución, léanlo, somos república y democrática. En otro se dice claramente, somos federales. Hay la libertad municipal. Es un sistema en donde el municipio es libre. Desaparecen los jefes políticos, ya no más jefes políticos. Esa institución que viene desde Cádiz, caput, desaparece. El municipio es libre. Nunca lo fue. Pero en el discurso se puede señalar, estamos realmente muy avanzados. El Estado libre y soberano de México es libre y soberano. Soberano quiere decir que los estados podían hacer lo que decidieran hacer. Por eso es que Adolfo de la Huerta en 1920, en el plan de Agua Prieta, pues hace que su estado se levante contra Carranza porque ha sido violada su soberanía en materia de aguas. Y es suficiente para que el estado llame a sus hombres a las armas en contra de los violadores de la federación, que es Carranza. Claro que no tenía nada que ver, era una pura ficción, era Obregón contra Carranza y listo, nada de soberanía de Sonora. Pero hay este nuevo marco que da posibilidades enormes, pero la sociedad necesitaba irlas haciendo realidad y ganarlas. En algunos puntos nunca las ganó, nunca las ha ganado todavía. Pero bueno, podemos decir que después del año 2000, más o menos, esto de que el voto, más o menos, y de que haya una más o menos competencia, y de que haya más o menos partidos políticos, y de que sí hay una cierta independencia y soberanía de los estados, perversa, muy perversa, y una cierta autonomía de los municipios, también algunos de ellos muy perversa, porque ya están en manos del narco, entonces sí tienen, vaya que son autónomos, ya tienen hasta su propio ejército, pero no era esa la finalidad, era otra cosa mucho más bonita, más francamente más atractiva. Entonces, esta Constitución tiene elementos del zapatismo, tiene elementos del villismo, sin que estén los... otra vez me falla, sin que estén los representantes del villismo allí,
sí hay una gran pluralidad. Así que, concluyendo, la Constitución del 16 que se pone en marcha en el 17 es el resultado de una sola facción. No es la expresión de la voluntad popular del México, no hubo forma de hacerlo, porque incluso en ese momento todavía no estaban todas las regiones en control del gobierno supuestamente encabezado por Carranza. Pero dentro del carrancismo hay tantas corrientes que sí se puede decir que en buena medida es resultado del choque y negociación de diferentes posturas, desde aquellas muy de derecha como la de Félix Pallavicini, que después sería el director del Universal, hasta las de socialistas abiertos como el general Mújica, que pugnaban por una redistribución de la propiedad, de la riqueza, y que sí tenían una preparación teórica como para saber de qué estaban hablando. Esta constitución pues le da a Carranza una base de legitimidad y a la revolución una base popular. En ese contexto hay una pregunta que para el que tiene una visión del mundo en su conjunto en 1916 y 17, se puede preguntar cómo es posible que un país marginal haya puesto, por ejemplo, que la riqueza del subsuelo, la riqueza petrolera, reside en la nación, si ya hay contratos con grandes empresas petroleras en donde la propiedad del petróleo en el subsuelo es de las empresas. ¿Cómo es posible atacar la base legal del gran capital internacional, de ese que opera en los países oscuros, de dark countries? ¿No está poniendo eso en peligro el sistema capitalista mismo? La fórmula imperante en el siglo XIX para que Europa y ya en parte Estados Unidos controlen al mundo, pues sí le está poniendo en peligro. ¿Y cómo es posible? ¿Tienen la fuerza estos señores? Pues es la Primera Guerra Mundial. Y aquí tenemos que entrar a ver el factor externo, porque coincide el cambio de marco constitucional con una destrucción del sistema internacional. Si no hubiera habido Primera Guerra Mundial, si la tensión entre las grandes potencias no hubiera llevado a la guerra, y a una guerra realmente impresionante, porque tuvo presencia en todos los continentes, ¿hubiera podido el carrancismo poner su constitución, aprobarla, intentar ponerla en marcha? Una respuesta es que no se hubiera podido, porque hubiera encontrado un frente unido de las grandes potencias en su contra, pero las grandes potencias estaban desunidas. Entonces la transformación legal de México se cuela por las rupturas en ese digamos anillo de acero que tenían los capitalistas sobre las economías periféricas, se rompe por la guerra, y por ahí se meten los cambios mexicanos, que llegaron exactamente cuando tenían que llegar. 1916 es un año en que no está claro quién va a ganar, en que más bien parece que los imperios centrales van a la ofensiva, y los intereses dominantes en México no son los de los imperios centrales, sino son los de Inglaterra y Estados Unidos. Estados Unidos ya va a entrar a la guerra, está a punto de entrar a la guerra, sabe que tiene necesidad de entrar a la guerra, y va a entrar y le va a poner todas
la carne en el asador. México viene a ser parte de la lucha periférica. Los alemanes no desean que la industria petrolera mexicana, que es la segunda del mundo en ese momento, siga en actividad, porque su petróleo no necesariamente va a dar al frente de guerra, pero sí va a dar a mercado norteamericano que se puede desprender de su propio petróleo para mandarlo al frente occidental. Y tiene que ser así porque el petróleo mexicano tiene mucho azufre y no es propio para el uso que le están dando Inglaterra y Francia. Si se corta el suministro de petróleo mexicano, se afecta el proceso de una guerra que empezó de una manera muy peculiar, creyendo que iba a ser cosa de semanas o meses cuando más, en donde todavía los uniformes, por ejemplo, del ejército francés son los de los suavos, esos que vimos en México en el siglo XIX, sus pantaloncitos bombachos y su uniforme como ligeramente exótico, como oriental. Bueno, esa guerra donde se supone que la caballería va a ser todavía muy importante y que todo cambia así rapidísimo, y es ya una guerra donde el motor importa, donde las grandes flotas ya no usan carbón, entonces el petróleo se convierte en un combustible vital, y en México tenemos a un productor periférico que no usa el petróleo para decir, ¿para qué le sirve tanto petróleo? Usa nada más un poquitito. Entonces el resto está hecho para servir al exterior, para el uso externo. Y los alemanes desearían cortarlo. Los franceses, ingleses y norteamericanos que no se corte. Entonces hay una tensión, hay una guerra secreta que así la llama el profesor Katz, y que le da mucho vuelo a esa guerra secreta. Creo que fue menos de la que él considera, pero sí tuvo lugar. Y el punto culminante es el momento en que los alemanes deciden llevar a cabo la guerra submarina sin límites. Tenían que ahogar a Inglaterra, bueno, matarla de hambre. Inglaterra no puede surtirse por sí misma de todos los elementos que necesita, de la comida, por ejemplo. Entonces tiene que venir por mar. Si la guerra submarina le hace un cierre real a su suministro marítimo, Inglaterra se tiene que venir abajo. Para hacerlo, entonces usan el submarino. En el submarino van a atacar a todos los barcos que lleven suministros a Inglaterra, incluyendo los norteamericanos. Entonces saben que van a entrar en guerra con Estados Unidos, los alemanes, el momento en que pongan en marcha su dispositivo submarino. Y en una de esas, los alemanes tienen un proyecto para una insurrección en India. Usar el nacionalismo hindú para poner en problemas a los ingleses. Entonces usar el nacionalismo mexicano para poner en problemas a los norteamericanos, que aunque no están en la guerra, de hecho están suministrando una buena parte de lo que se usa en el frente occidental. Cuando los norteamericanos no puedan surtir a Inglaterra, van a entrar en guerra con Alemania. Pero si tienen un problema en México, según los alemanes, entonces se quedarán aquí, en el hemisferio occidental, tratando de resolver su problema. El proyecto alemán es muy claro, que invadan México, pero no se lo pueden decir así a México. No le pueden decir, oiga, vamos a hacer un trato para que los invadan a ustedes. Y no, entonces el trato es el telegrama Zimmermann que manda el secretario, el ministro, no secretario, del exterior alemán, en donde le propone a Carranza una alianza ofensiva, que México entre a formar parte del bloque de los imperios centrales
le declare la guerra a Estados Unidos y cuando los imperios centrales triunfen, le devolverán a México Texas. No California, Texas. Hubiera sido mejor al revés, que se queden ellos con Texas y nos hubieran dado California. Obviamente no pensaban los alemanes que esto pudiera llevar a ningún un beneficio para México, pero creían sí que el gobierno de Carranza sería lo suficientemente tonto para caer en la trampa. Carranza no dice ni sí ni no a la oferta, sino que pide que le digan cómo lo van a ayudar una vez que entre en guerra con Estados Unidos, qué tipo de armamento le van a dar. Si la idea era que los buques con avituallamiento de Estados Unidos no llegaran a Inglaterra, por la misma lógica, una línea de abastecimiento de Alemania hacia México tendría que pasar por el Atlántico, y allí no dominan los submarinos ingleses, dominan los buques ingleses, domina la armada inglesa, entonces no podría pasar nunca. Así que ¿cómo se podría ayudar a México? No se podía. La respuesta alemana es: búsquenlo en Japón. Entonces México tendría que llegar a un acuerdo con Japón para que le diera medios de guerra. Eso estaba totalmente, era una locura. De todas maneras, Carranza manda una misión a Japón, y de allí va a llegar una fábrica de municiones y de armas de rifles, de Mausers, una fábrica usada. Con eso no se iba a ningún lado, pero esa fábrica se puso en Santa Fe, y en Santa Fe por mucho tiempo estaba la fábrica de pólvora y de armas del ejército mexicano. Fue el único resultado que hubo de todo eso. Pero el no rechazar la oferta alemana para Carranza fue importante, porque estaba jugando con los dos bandos. Claro que una vez que uno de esos bandos gana, se la va a cobrar a Carranza, y se la cobra bien. Pero en un momento está en la posibilidad de ir con uno de los dos. Lo que decide al final es permanecer neutral. No va a tomar ninguna posición. Eso es suficiente para que Estados Unidos, que ya está en guerra, Inglaterra y Francia, le pongan en la cuenta de Carranza un debe enorme. No estuvo con ellos. Pero Carranza en realidad lo que hace es tomar la mejor de las decisiones. En el momento crítico pasa su constitución. Luego juega con la posibilidad no absurda de que ganen los países centrales, los imperios centrales. Y entonces México podría tener una mejor posición frente a Inglaterra, Francia y Estados Unidos, si ganaba Alemania. Pero había que considerar que podía no ganar. Entonces meterse de lleno con los alemanes para llevar a un conflicto en el que de inmediato México quedaría invadido. Ni modo que México fuera a invadir Estados Unidos. Eso lo intentó Villa nada más y por unas horas. Y así le fue. La expedición de Villa a Columbus fue un desastre militarmente hablando, una matazón de villistas impresionante. Entonces, si eso lo ponemos en grande, nomás no podía funcionar. Pero dentro de lo complejo que fue la situación del sistema internacional, creo que sacó lo mejor que pudo Carranza. Y ahí se estructura la doctrina Carranza. Carranza propone, en primer lugar, que tenía sus ambiciones, que la guerra mundial se detenga.
Ahora, si no se detiene, si no hay una negociación, entonces que todos los países periféricos se unan y hagan un boicot contra los dos, contra el bando de los aliados y contra los imperios centrales. Que no les vendan nada, no les den nada y los dejen incapacitados por falta de materias primas. Nadie le hace caso a Carranza. Entonces su gran visión frente al mundo, bueno, yo creo que él sabía que nadie le iba a hacer caso, pero queda ahí la posición mexicana. Es una posición contraria a la guerra, a ese suicidio colectivo al que los europeos fueron tan afines. ¿Quién sabe qué habrá en la psicología europea? Pero se mataron con muchísimo gusto en la Primera Guerra Mundial y luego volvieron en la Segunda. Vamos a terminar lo que... Y es hasta ahora, que ahora sí se ve a la Unión Europea, que les dicen, oigan, hay que ir a Afganistán. Hijo, no, los que se quemaron con leche, al jocoque le soplan, ahora sí no van a ningún lado, y si van, meten unos cuantos y dicen, pues vamos a ver nada más unos policías y a ver si hacemos, no se meten para nada. Pero en ese momento, en esta brutal contienda, bueno, Carranza puede decir por lo menos, somos pacifistas, propusimos un proyecto. Ahora, lo que nos interesa entonces es el principio de la no intervención. Ese sí es ya el principio serio. Es la doctrina Carranza. La igualdad jurídica de los estados. El que México no tuviera ni estado, eso no es óbice, no decir que hay igualdad jurídica entre los estados. No intervención de ningún país en los asuntos internos del otro. Estados Unidos intervenía un día sí y el otro día también en México. Entonces, por eso está la propuesta. Solución pacífica de las controversias. Bueno, pues ¿a quién le convenía? A México, porque sus controversias con Estados Unidos ya no se habían resuelto del todo pacíficas, puesto que había venido la intervención que terminó la ocupación de Veracruz y más adelante la expedición punitiva en el norte de México. Así que la doctrina Carranza tiene básicamente esos puntos: no intervención, solución pacífica de las controversias e igualdad jurídica de los estados. Y lo otro en relación a la Primera Guerra Mundial, bueno, pues ya nadie se lo creyó, pero estaba bien, se hizo bien. Estuvo bien, México tenía una serie de principios que proponerle al mundo. ¿Estos principios ya se incluyeron en el Constituyente del 16, en el artículo 89, o fue después? No, fue después. Así que tenemos una doctrina de política exterior, una constitución nueva y una lenta solución de la guerra civil. En 1917 se convoca a elecciones. Carranza se presenta como candidato y gana. Bueno, pues no podía no ganar, pero se formaliza su presidencia con el principio de la no reelección. Entonces es 17, 18, 19 y 20, es el cuatrienio. El primer cuatrienio del nuevo régimen. Las elecciones son en el... Inmediatamente después de que la Constitución entra en vigor y luego las elecciones y la victoria de Carranza. Ya no hay vicepresidente. Ese es otro punto en donde las experiencias del pasado se llevan muy lejos hasta eliminar la vicepresidencia, lo que deja a la sucesión presidencial en caso de accidente, muerte o algo por el estilo un poco menos firme de lo que estaba con la vicepresidencia, pero entonces se supone había menos problemas dentro del grupo en el poder, porque el vicepresidente no estaría dispuesto a serrucharle el piso al presidente. Entonces, estos dos candidatos contra Carranza son candidatos ficticios, son sus dos generales, los dos generales más importantes del ejército carrancista.
pero ellos mismos ni hicieron campaña, no se metían en esto, entonces casi, digamos, fue un error de alguien haberlos puesto allí, pero no era error, era que sí tenía que haber una cierta competencia y pluralidad, pero era de a mentiritas. Entonces, bueno, pues es pues muestra lo que era la situación donde un grupo armado domina la vida política de México. Y Carranza, una vez en el poder, encuentra también rápidamente los límites. Él mismo no va a apoyar la reforma agraria. Va a repartir poquísima tierra, poquitita. Va a intentar irse por el lado nacionalista y entonces hacer realidad la Constitución en su artículo 27, no en la tierra sino en el petróleo. Pero ahí encuentra el límite. Estados Unidos le dice no aceptamos el cambio de estatus. No y no. Entonces, en esas condiciones, lo que hace Carranza es simplemente dar marcha atrás, pero no anular la Constitución, sino dejárselo al Congreso. Que el Congreso haga la ley reglamentaria del petróleo para ver hasta dónde se puede llegar. Y el Congreso no la va a hacer. Entonces se queda todo en un estatus muy ambiguo. Se intentan obtener más impuestos. ¿Qué es lo que se quiere sacar del petróleo? Impuestos. Pero no se modifica de manera definitiva el estatus de los depósitos petroleros. Eso va a llevar a una tensión en 1918 y 1919 hasta que Carranza decide que no se va a meter más en lo del petróleo. En el caso de los obreros y de las organizaciones sindicales es una situación igualmente ambigua. En el momento en que tiene que enfrentar una huelga de tranviarios en el Distrito Federal, usa al ejército y toma prisioneros a los líderes, los juzgan y los condenan a ser fusilados. Una manera muy revolucionaria de actuar con los trabajadores. Luego los indultan, no los fusilan, pero quedó clarito por dónde iba Carranza. Por otro lado, apoya a que el gobernador de su estado, que es Coahuila, convoque a una gran reunión de líderes de trabajadores, y ahí va a salir la CROM, la Confederación Regional Obrera Mexicana, con una ideología anarquista, anarcosindicalista. Entonces sí apoya a la organización obrera, pero unos obreros que estén más o menos controlados. Comisión Revolucionaria de... Confederación Regional Obrera Mexicana. Así que las señales son mezcladas. Yo tengo una duda. Creo que en 1915 hay una huelga general en la Ciudad de México, que es cuando mandan mandan fusilar al dirigente del SME en ese entonces. Le dan le dictan pena de muerte, pero bueno, luego lo terminan por... que no lo fusilan. Ajá. Yo dije, no, eso es lo que Calderón quiere. Equivocado, es 2010. Hay muchas huelgas. Es un momento en que por un lado los batallones rojos aparecen, la organización de trabajadores al lado de Obregón más que de Carranza, pero bueno, en el largo plazo estaban apoyando a Carranza y van sacando concesiones, pero en el momento en que ponen en peligro la estabilidad política como es en los tranviarios,
Los tranvías son la forma de transporte más masivo, más importante de México en ese momento. Entonces ahí se usa al ejército, pero no es la primera vez ni va a ser la última, ¿eh? Hay un montón de choques entre en los 1920 con Obregón, con calles de organizaciones de trabajadores que se salen de la línea oficial y chocan. Generalmente son derrotados. Pero al gobierno no está muy dispuesto a seguir esa línea, es más la de negociar con ellos, la de la cooptación más que la represión. Son negociaciones bien complejas. En la práctica, los batallones rojos luchan contra Zapata y contra Villa, o sea, son los obreros luchando contra los líderes populares. Están tomando la posición más conservadora, pero ellos se llaman a sí mismos los batallones rojos. Es decir, hay una ideología en donde al final están batallando contra el capitalismo, pero en la práctica están dándole el apoyo a la parte más conservadora de la revolución. No hay nada muy claro. Si alguien quiere, le interesaría ver esta complejidad del movimiento obrero, el libro de Barry Carr es quizá la mejor visión de cómo se desarrolló el movimiento obrero. Barry Carr es un profesor inglés que trabaja en Australia y se especializa en México. Digo, para lo lógico, ¿no? Si alguien es inglés, se va a Australia y va a trabajar en México. Pero le gusta mucho viajar, entonces es un pretexto buenísimo para venir de Australia a México un montón de veces. Y Barry Carr es más o menos de izquierda, entonces tiene una posición de simpatía por los obreros. Y sí, está traducido el trabajo de Barry. Bueno, para 1919 y 1920, la situación real de México es de un proceso de pacificación. Se van disminuyendo las zonas donde no hay presencia real del gobierno federal. Son ya muy poquitas. Queda una parte del ejército de los reaccionarios, el de Félix Díaz, todavía anda por ahí, pero ya anda más bien a salto de mata. Queda una parte del villismo, queda una parte del zapatismo, pero ninguna de ellas tiene ya posibilidades reales de desafiar al gobierno de Carranza, que es un gobierno de coalición entre las autoridades federales y las autoridades reales de los estados, que en general están apoyadas por el ejército. Pero hay también ya bases independientes del ejército y que le sirven a los gobiernos locales. El de Tamaulipas es un caso. Allí hay la figura de Emilio Portes Gil, que no es general, y que está con muy buenas relaciones con los trabajadores. Ahí está el puerto de Tampico, y en el puerto de Tampico hay una buena organización de trabajadores, los trabajadores petroleros, los alijadores, y estos se unen en sus organizaciones al gobierno de la revolución. Entonces, lentamente va llegando la paz. No es completa. Todavía el olor a pólvora está en el aire. Cuando Carranza se enfrenta al problema de la sucesión presidencial, como ya vimos, y en su decisión de apoyar a Bonillas y no aceptar la candidatura de Obregón, que era la natural, la lógica, la que estaba en la inercia, el gran caudillo militar de la revolución, se topa con una realidad muy brutal Carranza y pierde la vida, como dice la canción popular: en Tlaxcalantongo le sacaron el mondongo al poco
nombre de Carranza, muere de una manera pues interesante, porque al final no cede, era necio como pocos Carranza. Una vez montado en su mula, no lo bajaba nadie. Y entonces tiene un final en que no cede, no hace la negociación con Obregón, no se va al exilio,